Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Conoces la obra del poeta Constantino Cavafis? ¿Te gustaría saber un poco cómo se vincula el pasado, la herencia helenística, con el mundo contemporáneo? ¿Cómo llevó a cabo este poeta mediante el verso como columna esta su gran obra? Bueno, si te interesa conocer un poco estos aspectos y algunos otros que vamos a mencionar, quédate hasta el final, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Constantino Cavafis es un poeta muy importante, no solamente porque haya logrado, mediante una gran erudición, construir estos poemas y los más representativos, diría yo, sin ser un experto en su obra, tienen que ver precisamente con lo que algunos de sus críticos denominan el periodo o la faceta que tiene que ver, o la temática de orden histórico, mitológico, que tiene que ver no solamente con grandes obras como la Ilíada y la Odisea, sino en general con gobernantes y con circunstancias que tienen que ver con el mundo helenístico, ¿no? Con todo el legado helenístico, pues, al cual él pertenecía, lógicamente por su ascendencia. Él nace en Alejandría, ¿cierto? Su padre es un hombre muy rico. Su padre fallece cuando él es un niño, por lo cual su madre se traslada a Londres. De allí que él tenga una educación inglesa. Se dice que, además del inglés, que lo escribía, pues, como lo manejaba como segunda lengua, hablaba además árabe, italiano, francés, o sea que era un políglota, ¿cierto? Un hombre que hablaba y escribía, pues, en distintos idiomas, un hombre con una gran educación. De ahí vuelven otra vez a Estambul, tiene un ciclo entre Estambul y Turquía, ¿cierto? Finalmente se logra acomodar como funcionario público en el Ministerio de Riego y de ahí eso lo combina, pues, su vida como funcionario por noches que tienen que ver ya con la propia juerga poética, con la bohemia, con los burdeles, tiene una vida un poco licenciosa, ¿no? Sus críticos, como les comentaba anteriormente, señalan tres ciclos o facetas esenciales dentro de su obra: una erótica, homoerótica, es decir, de pronto exaltando este aspecto homosexual, una que tiene que ver con este ciclo mítico histórico que les había comentado, y una que tendría que ver, algunos lo llaman reflexiones personales, melancolía, elementos existenciales, pero serían básicamente los tres grandes bloques que, a opinión de la mayoría de sus críticos, constituyen el núcleo de su obra. Aquí vamos a leer algunos de sus poemas, sobre todo como una invitación a que ustedes también conozcan a este poeta, que fue muy meticuloso a la hora, y es algo que queremos resaltar, lo vamos a ver un poco al final, pero les adelanto, fue muy meticuloso a la hora de ordenar y resaltar y seleccionar su poesía, que es algo que se ha perdido. De hecho, Cavafis tuvo una vida relativamente larga, nació en 1863, es decir, un poco después de la segunda mitad del siglo XIX, 1863, murió en 1933, vivió 70 años, fue una vida larga, y allí también participó desde muy temprano, ¿cierto?, en diversas actividades de orden poético, es decir, grupos de poesía, sobre todo en Alejandría. Ya en el grupo Neazo, un grupo literario, ya en 1904 había editado su primer libro con 14 poemas. Ponemos especial énfasis en el número, porque cuando él contrae cáncer de laringe un año antes de su muerte, se opera, pero lamentablemente eso no fue fructífero. De hecho, perdió la voz después de la operación. Y en 1935, cuando se hizo la antología, él muere en el 33, se encuentra que él había organizado su obra poética. Es decir, que no todo lo que escribía él lo publicaba o le parecía digno de ello. Vamos a leer, pues, los poemas más conocidos. Tiene que ver con Ítaca, Monotonía se llama otro. Hay una serie de poemas de él muy conocidos, pero queremos leer algunos otros para efectos del tiempo, tratando de mostrar como esas diferentes facetas y que ustedes vayan también, lo más importante, formándose su propio criterio. Entonces, vamos a
irlos leyendo en la traducción pues que tengo yo de las poesías completas. El primero que aparece se llama Deseos, aparece en la antología con el año de 1911, es decir, ya tenía Cavafis pues cierta edad. Deseos, como bellos cuerpos que la muerte tomara en juventud y hoy yacen bajo lágrimas en mausoleos espléndidos, coronados de rosas y a sus pies jazmines. Así, aquellos deseos de una hora que no fue satisfecha, los que nunca gozaron, el placer de una noche o una radiante amanecida. Aquí vemos el contraste, ¿cierto? Que lo vamos a ver en otros poemas sobre una vida casta, sobre una vida, por decirlo así, apolínea, y por otro lado, lo dionisiaco, el placer, ¿cierto? Que él sí lo disfrutó, por eso hace ese contraste, lo va estableciendo en el poema. Este se llama Súplica, también es de 1911. Súplica. El mar en sus abismos ha tomado un marino. Ignorante, su madre, enciende mientras tanto una vela de súplica a la Virgen para que pronto vuelva y con él los dulces días. Con atención vigila el sonido del viento, eleva sus plegarias y la imagen escucha, solemne y apenada, sabiendo que ese hijo no ha de volver ya nunca. Acá vemos cómo él también genera un contraste, ¿no? Entre la fe de esta mujer y además le da conciencia, ¿no? A la imagen de la Virgen, que se muestra apenada, como él mismo dice, porque sabe que no va a regresar el hijo. Entonces hay un contraste, ¿cierto?, entre la fe y la ignorancia al mismo tiempo, no porque él lo quiera vincular de una manera directa, ni mucho menos, sino que en la escena que él plantea y en el gesto de la súplica, ¿no? Muchas veces, y recordemos que la esperanza en el mito griego es un mal, ¿no? Es lo que queda en el fondo de la caja donde estaban todos los males. Entonces no digamos que sería una vinculación directa con la fe, digámoslo así, cristiano-católica, sino con la idea de la esperanza como error. O es una interpretación que uno puede hacer teniendo en cuenta el gran conocimiento que tenía Cavafis de la mitología griega. Acá había otro que habíamos seleccionado, Termópilas. Termópilas. Honor a aquellos que en sus vidas custodian y defienden las Termópilas, sin apartarse nunca del deber, justos y rectos en sus actos, no exentos de piedad y compasión, generosos cuando son ricos, y también si son pobres, modestamente generosos, cada uno según sus medios, diciendo siempre la verdad, mas sin guardar rencor a los que mienten. Y más honor aún les es debido a quienes prevén, y muchos prevén, que Efialtes aparecerá finalmente y pasarán los persas. Acá nuevamente vemos esa separación que él establece, ese contraste que él establece entre quienes guardan el deber, entre quienes viven una vida, por decirlo así, integrada a lo que el marco social exige, y quien ya sabe que esa conducta es inútil. Acá vemos, porque pues todos hemos conocido la historia de las Termópilas de diversa manera, acá vemos finalmente que ese esfuerzo se constituirá en inútil y quien prevé la inutilidad del esfuerzo lo evita. Una interpretación que puede hacerse de este texto. Acá hay uno que queremos leer que vincula tanto la tradición, este elemento histórico-mítico, con una reflexión sobre la cotidianidad. Se llama Troyanos. Troyanos. Desventurados son nuestros esfuerzos, inútiles como aquellos de los troyanos. Conseguimos un pequeño éxito, ganamos un poco de confianza, y la esperanza y el valor renacen. Mas siempre algo sucede que nos frustra. Aquiles surge de la tumba ante nosotros, y acobardan sus gritos nuestros ánimos. Nuestros esfuerzos son como los de los troyanos. Pensamos que con decisión y con audacia podríamos cambiar el curso del destino, y miramos fuera al campo de batalla. Mas cuando el momento supremo llega,
audacia y decisión se desvanecen, se turba y paraliza nuestra alma, y alrededor corremos de los muros, buscando salvación en la huida. Sin embargo, qué cierta es la derrota. Arriba, en las murallas, ha empezado ya la elegía. Llora la memoria y la pasión de nuestros días. Amargamente, Príamo y Hécuba lloran por nosotros. De nuevo, vemos cómo se hace atemporal esta reflexión, ¿no? Cómo el esfuerzo, cómo la esperanza resultan inútiles frente a un destino marcado. Recordemos, no los que vieron la película o los que vimos la película esta de Brad Pitt, la de Troya, no, el enfrentamiento que hay entre Héctor y Aquiles no es como está en la película. De hecho, Héctor, aterrorizado, huye de Aquiles. Es decir, el fatum griego, que es sustancial, elemental, cardinal en la concepción del mundo y de la civilización helenística, se contrapone a ese breve esfuerzo, a la esperanza mundana que al final se derrumba. Entonces, ese poema tiene una plena vigencia, una plena aplicabilidad. Es de 1911, más de 100 años después, a un cierto tipo de visión de mundo. Vamos a leer dos más que pueden resultar ciertamente significativos y que para algunos tendrían que ver un poco con ese ciclo homoerótico de la vida de Cavafis. Este de 1913, perdón. Rareza. Es un viejo, vencido y fatigado, roto por la edad y los excesos, que, arrastrando sus pasos, atraviesa la calle. En su casa, regresa para esconder allí su vejez y su miseria, y piensa en todo lo que comparte aún con él la juventud. Los jóvenes dicen ahora sus versos, sus visiones encienden esos ojos, sus cuerpos armoniosos y prietos, su espíritu, su voluptuosa carne, aún se conmueven con la expresión que él diera a la belleza. Pues para algunos críticos, y uno también podría coincidir, hay una especie de autorretrato de Cavafis, ¿no? Él es el viejo poeta que exaltó la belleza y que aún mira, aún de alguna forma codicia estos cuerpos no masculinos, todavía los codicia Cavafis y se pregunta qué tiene él todavía en común con ellos. Este último se llama Fui, pues el último que vamos a leer. Fui, nada me retuvo, me liberé y fui hacia placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada. Y bebí un vino fuerte, como solo los audaces beben el placer. Quizá Cavafis tuvo en alguna ocasión la idea de escribir sobre su propia vida amorosa por el tema de los prejuicios. Quizá tuvo la idea de, pues que había en esa época, quizá tuvo él la idea de escribir algo relativo a su propia vida, por eso lo deja como Fui de 1913, 20 años antes de su muerte, ya era un hombre de cierta, pues era un hombre relativamente joven para nuestro momento histórico, pero en ese momento pues ya era un hombre de cierta edad, y no muestra como arrepentimientos o algo frente a eso, sino que muestra su vida como fue, no se llama Fui. En conclusión, de estos podemos ver que los 154 poemas de Cavafis los construye como unas columnas, ¿no? Para soportar todo su imaginario, todo su universo poético alrededor de su vida personal, no a nivel de anécdota, sino a nivel pues que trasciende, ¿no? A nivel de símbolo, de las reflexiones que podía hacer sobre la vida y principalmente sobre toda la riqueza de el mundo helenístico, el mundo griego y en general, y es así como Cavafis lo compone, y resaltamos esto porque lamentablemente se escribe muchos poemas sin, o sea, mejor dicho, muchos poemas sin poesía, esa tesis pues de continente y contenido, y se escribe cualquier cosa y se publica cualquier cosa, y este hombre que vivió tanto tiempo
que tuvo la posibilidad de publicar mucho más, seleccionó únicamente 154 poemas para pensar, para aprender, para reflexionar. Pero a ti, ¿qué reflexiones te deja eh, estos breves poemas de Cavafis? ¿Ya conocías a Cavafis? ¿Cuáles son tus favoritos? Por favor, menciónalos en los comentarios. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.